de las redes sociales. Pero ya lo hemos advertido, además de la contaminación del aire, los incendios, quemaduras, los pirotécnicos también ocasionan problemas auditivos. Nos acompaña el licenciado César Gutiérrez, subgerente de tecnología auditiva americana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Raquel. Bueno, en los casos de discapacidad auditiva severa o moderada por los pirotécnicos, ¿en cuánto se incrementan en el mes de diciembre? Se estima que se incrementa de 5 a 10% los casos de daño auditivo debido al mal uso de estos pirotécnicos sonoros. Se estima del 5 al 10%. La mayoría de ellos es porque simplemente ha estado cerca o ha estado manipulando. ¿Y qué edades? ¿Qué edades tienen? Bueno, tenemos jóvenes, niños, adultos también. El problema es que ahora con tanto condominio, edificio, también hacen un mal uso y en pleno corredor, en plena habitación, espacio cerrado, revientan estos pirotécnicos sonoros. Y como ahora la tecnología y cada año que pasa, los pirotécnicos son cada vez más fuertes en intensidad. Pues sí, porque en Navidad lo hemos escuchado mucho más fuertes. Para mí ha sido terrible. Yo vivo muy cerca, en el límite de Miraflores con Surquillo, y ha sido terrible. Hasta las 4 de la mañana no han parado los vecinos de detonar pirotécnicos. Entonces, cuando se trata de lugares cerrados, ahí es donde pueden originar problemas. Sí, se incrementa la presión sonora, que genera una fisura en la célula ciliada del oído. Y los pacientes refieren el inicio de su sordera, de su pérdida auditiva, justo con el mal uso o con la utilización de estos pirotécnicos sonoros. Eso es algo muy grave, ¿no? Ahora, ellos lo sienten en ese momento, porque puede ser un joven que han estado manipulando estos productos. ¿Sienten en ese momento que comienza a tener problemas, o al día siguiente, o con el pasar de los días? Bueno, tenemos varios síntomas. El síntoma inmediato es un zumbido interno en el oído, porque las células recibieron tal impacto que excedieron su capacidad diaria de recepcionar sonido. Y el oído, cuando se cansa, empieza a zumbar. En muchos casos, este zumbido es permanente y ya se queda como el llamado tinnitus. Se queda permanentemente el zumbido, porque el daño ha sido muy fuerte. En otros casos está un día, 2 días, hasta 3 días te dura el zumbido del oído. Es algo muy, muy alarmante, porque el cuerpo naturalmente tiene un sistema de defensa ante los ruidos altos, aquellos ruidos que tienen más de 100 decibeles, 140 llegan los pirotécnicos. Pero nuestro sistema protector a ruidos fuertes se activa a los 10 milisegundos. Y el pirotécnico es tan violento y tan rápido que solo dura 1 milisegundo. Entonces tenemos 9 milisegundos de falta de reacción. Entonces el sonido ingresa directamente a las células ciliadas. Yo te he traído, Raquel, una maqueta para que nuestros televidentes tengan una mejor idea, ¿no? Entonces el sonido ingresa por el oído, mueve el tímpano, y uno de los riesgos que tiene es romper el tímpano. Entonces, ¿cuál es el síntoma? El sangrado del oído. Hay un sangrado. O sea, algunos llegan a sangrar. Llegan a sangrar. Ese es el caso extremo. El caso extremo. Por ejemplo, si tienen una buena cantidad de cuetones, mamarratas, paparatas, ahí es posible que suceda porque está muy cerca. Entonces, y encima, si el pabellón está dirigido hacia la explosión, abiertamente el sonido ingresa y puede romper el tímpano. Rompe el tímpano. ¿Y en diciembre han llegado casos como ese? Sí, claro, llegan casos con rupturas de tímpano. También el tema es que entra el sonido y pasa directamente a la cóclea, o sea, ya al oído interno, más acá, ya a este lugar. Acá está la pieza. Entra dentro de este caracol, están las células que se encargan de transmitir el sonido. Y estas células, si tú las pones en un microscopio y le pones una música, las células bailan, siguen el ritmo, porque su función es pasar el sonido mecánico por el nervio directamente al cerebro. Y ante un fuerte ruido
¿Qué pasa? Ante un fuerte ruido es como si, no sé, sería un trueno que le da, es como a nosotros nos pasara un alto voltaje de electricidad. Ya. ¿Qué pasa? Todo nuestro cuerpo tiembla, ¿no? Y hay mucho daño en la célula. Entonces uno puede llegar a quedarse sordo. Sí, puede quedarse sordo. Por ejemplo, los padres de familia, que en mi caso, como tú comentas, en mi caso también me ha pasado, yo vivo frente a un parque y observaba frente al parque que los niños, habían como 7 niños que estaban jugando 1 hora y media expuesto a pirotécnicos sonoros. Esos niños definitivamente van a tener problemas. pérdida auditiva, definitivamente. Y no lo van a sentir ahorita. Ah, no. No lo van a sentir Con ahorita. el paso del Con tiempo. el paso del tiempo van a sentirlo a los 40 años, por ejemplo, porque no solamente están los pirotécnicos, está la contaminación sonora, los claxons, la bulla. Claro, que porque hay, ¿no? uno cuando detonan estos productos pirotécnicos, suena todo, también suenan los alarmas de los vehículos, Exacto. todo eso suena, Exacto. además de la música, del bulla que puede haber. Y a todo eso estamos expuestos nosotros, Sí, estamos los niños, los jóvenes, los ancianos. Ahora, ¿qué pueden hacer? Porque hay algunos que no necesariamente participan y sin embargo tienen que soportar este ruido. Hay niños en casa, las mascotas aún sufren Las mucho mascotas, más, Dios mío. Las mascotas sufren 3 veces más que el ser humano, porque nosotros podemos escuchar sonidos hasta los 20.000 Hz, pero las mascotas, los perros, por ejemplo, escuchan hasta los 60.000 Hz. Entonces, por ejemplo, el perro escucha las pisadas, nosotros no escuchamos las pisadas. El perro detecta el movimiento de un sismo antes que nosotros porque escucha la vibración, porque son vibraciones muy finas las que escucha el perro. El perro tiene 17 músculos en la oreja para poder identificar de dónde viene el sonido. Entonces el perro voltea y detecta el sonido. Entonces, el estar expuesto también a este ruido de los pirotécnicos, Dios mío, puede volverse loco. Sí, yo más o menos le explicaba en una entrevista a un periodista que me preguntaba, ¿y qué es lo que siente el perro? El perro siente miedo y pánico, muchos de ellos se mueren por el impacto, como ya ha pasado. ¿Y por qué? Es como si nosotros recibiéramos el estruendo de un trueno a 20 a 30 metros, ¿no? Todo nuestro cuerpo va a vibrar a tal intensidad que te genera pues pánico. Ahora, en el caso de los niños, de los abuelitos, ¿qué podemos hacer? ¿Nos ponemos simplemente algodones a los oídos? ¿Qué protectores podemos usar? Bueno, Tecnología Auditiva Americana recomienda que nos tapemos los oídos. ¿Ya? Es una forma al estallido, ¿no? Recomienda también que estemos a 20 o a 30 metros de distancia de la explosión. La explosión tiene que ser en un lugar abierto, no en un lugar cerrado, porque ahí sí las ondas ingresan con mayor fuerza al oído. Hay algunos que lo hacen incluso en el patio interior. Eso sí, no se puede hacer. Sí, por ejemplo, en el edificio de un familiar reventaron, como la persona vive en el piso 10, no quiso bajar a hacer reventar sus pirotécnicos y lo hizo en el corredor. Entonces ese estruendo daña la audición y los vecinos obviamente se alarmaron porque incrementa el sonido, ¿no? Ponerse, estar a cierta distancia, taparse los oídos, ¿los algodones ayudan? Ayudan en algo no ayudan mucho porque son algodones, pero sí disminuyen la onda, o sea, llegan a cortar la onda. Ahora ¿También hay protectores especiales? Sí, hay protectores. ¿Cuáles son? Hay unos protectores que son a medida, son parecidos a este audífono, más o menos. Por ejemplo, este de acá. Este es un audífono, pero un protector es similar a esto, pero sin circuito. Es algo sencillo. Entra así el protector y te queda ahí. Ya, listo. A ese. Ya está, hay uno protegido del ruido. Así está uno protegido del ruido, ¿no? Es similar a ese. Similar a no este. No es este, pero es muy similar. Son protectores a la medida. Después también tenemos los protectores que son muy parecidos a los auriculares, claro, unos auriculares que son grandes, especialmente para hoy en día en Europa están comercializando mucho los protectores para bebés, porque como los papás jóvenes quieren seguir yendo a los conciertos, quieren ir a los centros comerciales, quieren caminar y hay mucha bulla, se los ponen a las criaturas. Se los ponen a las Ahora, esos no son auriculares cualquiera, los para escuchar música que usamos, claro, esos no son. No son, tiene que tener el material del auricular, está diseñado para disminuir el ruido.
¿Y eso dónde lo venden? ¿En cualquier centro Sí, sí. especializado? Bueno, centro especializado. Nosotros tenemos también... ¿Son muy costosos? No son muy costosos. Los protectores auditivos a medida están alrededor de los 80, 100 soles. Son protectores como estos que te disminuyen y te protegen, ¿no? Eso también lo podemos poner a los niños. A los niños, sí, a los niños, digamos, mayores de 10 años. Lo que pasa es que no recomendamos que... Para los bebés. Sí, para los bebés no recomendamos Mejor estos pequeños, sino los grandes. Los grandes. Los grandes porque tapan todo el pabellón. Bueno, eso en caso de quien pueda, pero en quienes no puedan, no tengan acceso a esto, taparse los oídos, mantenerse lejos. Sí, otra recomendación que hacemos es a los bebitos, ubicarlos en una habitación cerrada, aislada del ruido, cerrar la puerta hasta que pasen estos sonidos estruendosos. Eso es importante. Con absoluta vigilancia y supervisión, no lo vayan a dejar encerrado un par de horas ahí. Sí. No. Por ejemplo, para mi sobrino, tengo un sobrino que tiene un mes. Ya. Ha sido, toda la familia ha estado atenta porque el ruido que hacían en el parque era demasiado. Y había competencia, ¿no? Y era, pero un dolor de cabeza. Algún día se acabará todo eso. Ahora, Ojalá. con respecto, y las mascotas, que algunos recomiendan mejor sedarlos y ponerles algodones en los oídos. Sí, también funciona. Porque no se dejan poner algodones. No. Son muy los perritos no se dejan. No se deja, es igual generar una protección de sus oídos, ¿no? Taparles los oídos a las mascotas también es muy recomendable. Ahora, las embarazadas es otro tema, Raquel. Sí, también. Claro, porque el oído se forma a las 4 o 5 semanas, ya al tercer mes el bebé del feto ya está desarrollado. Caramba. Entonces incluso por eso se le pone música. Se le pone música. Entonces pobres bebés que tienen que escuchar esos ruidos, estos pirotécnicos. Y cuando nacen los bebés nacen con susto, nacen con sobresaltos. Con sobresaltos. La gestante tiene que cuidarse. Tienen que cuidarse las gestantes, tienen que cuidar a su Si es posible, se encierra en un cuarto ahí. Encerrarse, sí. Y ahora, el tema de la bulla y de estas explosiones generan un impacto directo en el aprendizaje del niño y en la memoria. Porque el exceso de ruido genera dispersión y ahora es muy difícil que los niños se concentren y tengan una buena capacidad de memoria, ¿no? Por eso, en este año nuevo sí que tenemos que disfrutar y no exponernos a riesgo. Y si tenemos algún síntoma, por ejemplo, los padres de familia, si ven que su hijo le dice no escucho porque puede darle una pérdida súbita, una pérdida súbita es que se pierde toda la audición. En ese momento. En ese momento, una explosión y le va a decir, papá, mamá, no escucho. Inmediatamente tenemos que llevarlo al hospital de emergencia. Si lo dejamos pasar un día, ya no recuperas la audición. Nunca más recuperas la audición. Caramba. Entonces tiene que venir al hospital, a la clínica, para que el médico otorrino lo medique y pueda recuperar algo de la audición. Ahora, y de ahí, bueno, pero si uno llega a quedarse sordo, ¿puede recibir un tratamiento y recuperar la audición entonces? No, cuando es violento, la célula ciliada es la que se muere. Si muere la célula ciliada es como si se muriera una neurona. No hay medicina, no hay operación. ¿Ni operación? Ni operación. Pierdes totalmente la audición. ¿Y qué peligroso para toda la vida. Ahora, pero en caso de que ya al día siguiente comience a sentir que algo suena, eso sí, puede recibir un tratamiento. Sí, ahí ¿qué tenemos que hacer? Llevarlos a hacerse una exhaustiva evaluación audiológica. ¿Qué es una exhaustiva evaluación audiológica? Es una videotoscopía, es una microcámara que ingresa al oído. Esta microcámara, a ver, ¿cuál es la cámara? A ver, ahí. A ver. La videotoscopía ingresa por acá, una microcámara, y ve que el tímpano esté bien, que el conducto esté muy bien, que no haya un tapón de cerumen, por ejemplo, ¿no? Que esté dificultando la audición. Después hacen una timpanometría. La timpanometría mide el grado de flexibilidad que tiene el tímpano y si es que existe alguna infección. Después una audiometría para ver los niveles de audición de las células ciliadas. Y después hacemos una logoaudiometría para ver si el lenguaje ha sido afectado, porque a nivel de comprensión de palabras también hay un problema. Ahora hablábamos ya para finalizar, porque el tiempo se está acabando, las personas que sufren de laberintitis, los niños autistas, también las personas, los invidentes,
¿son más sensibles al ruido? Sí, algunos sí. Incluso si no tienes laberintitis, si no eres autista, hay personas más sensibles que otras. Hay personas más sensibles que el alto volumen del televisor, por ejemplo, les genera mucho problema. Y un síntoma claro, directo, después de Año Nuevo, después de las fiestas, es que naturalmente la persona le empieza a subir más el volumen al televisor, porque ya ha sido afectada y le sube el volumen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Inmediatamente tienen que ir a hacerse una evaluación audiológica, porque si tú no te haces una evaluación audiológica y ya tienes una pérdida, vas a seguir perdiendo con mayor rapidez si no la has audición. sido a un especialista. Muchas gracias. Bueno, todo lo que ocasionan los productos pirotécnicos, además de incendios, emergencias, quemaduras, contaminación del aire, todo eso, problemas auditivos. Y además de las fiestas ruidosas que suelen haber en Año Nuevo. Sí, para finalizar, por favor. Finalizar, le invitaría a todos los televidentes a que, pasando las fiestas, vengan a hacerse una evaluación audiológica, tecnología auditiva americana, y van a tener un descuento exclusivo. La evaluación está a 84 soles, solamente les vamos a cobrar 30 soles para que hagan su prevención, ¿no? Que es importante. Muchas gracias, licenciado Gutiérrez, muy amable. Listo, gracias. Son las 10:43 minutos, hacemos una breve pausa.